Hola, ¿cómo estás? Soy Ale y bienvenida a un capítulo nuevo de Curitas Arcoiris, este podcast en donde hablamos de traumas que tal vez ya están un poquito más sonados o tal vez no lo están. Sin embargo, hay días en donde toca revivirlos, toca hablarlos, toca compartirlos porque me gusta sentirme acompañada en estos procesos y la mayoría son cosas que tienen que ver con mi sexualidad. Yo soy Ale por si no me conoces y el día de hoy como que siento que estoy teniendo un día de bajón emocional y ni siquiera es por el tema que vamos a hablar hoy. Solo genuinamente la adultez me está pegando bastante fuerte. Siento que muchas veces la adultez me tiene muy inestable. Yo tenía muchas expectativas sobre lo que iba a ser adulta y vaya, hoy está siendo un día cuestionable de adultez. Pero no pasa nada. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algo que me ha estado como carcomiendo la mente estos últimos días, estas últimas semanas, porque para mí la sexualidad es fluida, pero para muchas personas aparentemente no, y hay muchísimas personas que son tan rectas para no ser heterosexuales, o sea, son como tan straight para no ser straights, que a mí me molesta bastante. Entonces hoy vamos a hablar de eso porque la sexualidad, en mi humilde opinión, es muy fluida, pero para muchas personas no. ¿Y de dónde viene este argumento? ¿De dónde creo yo que la sexualidad no es fluida para algunas personas? Porque me han llegado varios comentarios en el capítulo en donde yo hablaba sobre cómo saber si eres lesbiana o bisexual, o en el capítulo en donde yo hablaba si tal vez yo pensaba que era demisexual o no. Me llegaron varios comentarios de gente que no tiene las mismas vivencias diciéndome que tal vez yo no soy demisexual, que tal vez yo no soy lesbiana, o que tal vez yo no soy, o que tal vez yo soy bisexual, solo porque no tengo las mismas vivencias que ellos que pertenecen a esa etiqueta. Y a mí eso me molesta bastante. Creo que entre personas parte de la comunidad muchas veces se nos olvida que entre nosotros también nos metemos el pie bien cabrón muchísimas veces y que eso no está bien. O sea, como si tú eres parte de una comunidad, se supone que entiendes lo difícil que es poder llegar a estar de acuerdo con una etiqueta, se supone que entiendes como lo difícil que es estar de acuerdo con tu sexualidad. Entonces, ¿por qué vienes tú? Y si alguien está experimentando lo mismo que tú, pero con sus matices y con sus colores, ¿por qué vienes a decirle, no, es que tú no eres esto, tú eres esto? ¿Quién eres tú para nombrar la sexualidad de los demás? O sea, me molesta bastante y hasta cierto punto de personas heterosexuales a personas homosexuales lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo por qué alguien hetero quisiera venir a decirte cómo tiene que ser la vida, porque ellos han vivido en la normativa. Pero tú, persona de la comunidad que no has vivido en la normativa, que estás viviendo tu propia vivencia en tu propia etiqueta, ¿por qué crees que tienes el derecho y el poder y los huevos de decirle a alguien más cómo tendría que vivir su sexualidad para que fuera válida? Es que eso me parece tan tonto, o sea, de verdad, como entiendo que tenemos una lucha, entiendo que muchas veces esa lucha se trata de no solo que nos acepten, que nos traten igual, que tengamos los mismos derechos, sino también de romper estereotipos, que deje de haber como ciertas ideas o percepciones sobre nosotros. O sea, se trata de muchas más cosas que simplemente lo que se ve, entre comillas. O sea, yo sé que nuestra lucha es más que una fiesta en junio de arcoiris, soy muy consciente de eso, pero es que no entiendo por qué vamos a decapitarnos entre personas parte de la comunidad solo porque no estamos viviendo exactamente las mismas vivencias. Mi primer ejemplo viene con lo de la demisexualidad, ¿no? La sexualidad, o sea, en general, el tener relaciones sexuales con alguien es un espectro tan amplio, güey, tan amplio, o sea, como hay tantas cosas en el tener relaciones sexuales, hay tantas maneras de vivirlo, hay tantas maneras de experimentarlo, de saber qué es lo que está pasando, qué no es lo que está pasando, y siento que está como curioso que haya gente que quiera venir a imponer como, no, tú no eres demisexual porque si lo estás viviendo así y yo no lo estoy viviendo así, entonces tu definición no es la correcta. Que también está curioso como de que no, pues es que entonces tal vez solo es esto, pero no es esto. O sea, como por un lado lo entiendo, les digo, porque yo vengo aquí públicamente a exponerme y a pedir opiniones, pero por otro lado no. Por otro lado, siento que es como contraproducente que de la misma comunidad, o sea, que si alguien que está viviendo lo mismo que tú estás cuestionándote, que esa persona te diga, no, es que no va por este camino, sí va por este camino, pero también yo me cuestiono conmigo misma hasta qué punto yo estoy siendo invalidada y hasta qué punto no. Otro ejemplo también fue cuando subí el video que les digo de cómo saber si soy lesbiana o bisexual. Yo les decía que la sexualidad es fluida, que tal vez dentro de 10 años como yo podría interesarme en un hombre. ¿Por qué? Porque tal vez si estoy con mi pareja de muchísimo tiempo y mi pareja se da cuenta que ella en realidad es un chico trans, como, güey, yo no lo dejaría solo porque transicionó, ¿sabes? Entonces yo me doy cuenta que mi sexualidad fluyó y que eventualmente, como, pum, me gustó un hombre, pero actualmente me identifico como lesbiana y actualmente soy lesbiana. Y la gente me dijo, no, pues es que realmente eres una bifóbica reprimida y tú deberías de conformarte con nombrarte bisexual, a pesar de que yo soy muy consciente que la etiqueta bisexual no me identifica, no desde la bifobia, no desde el que no quiera ser bisexual o me dé miedo ser bisexual o como me dé asco ser bisexual o piense que la bisexualidad no es válida, no, viene desde que yo no quiero estar con hombres, como no he tenido conexiones
en el pasado con hombres tampoco que me hagan, entre comillas, justificar una bisexualidad. Entonces, si yo actualmente estoy cómoda y soy consciente de que soy lesbiana, entiendo desde dónde viene el de que no, tú reprimida y así, pero a la vez no lo entiendo. O sea, pero a la vez, ¿quién eres tú para saber exactamente cómo me siento? Para saber si estoy reprimida o no. Entiendo que quieran que haya como parar la lucha de que si yo en el futuro les digo, pasa esto con mi pareja, estoy con un hombre, o si en el futuro simplemente me doy cuenta que actualmente me equivoqué. Yo sé que ustedes piensan, no ustedes en específico, ¿no? Pero yo sé que hay gente que piensa que con ese hecho le voy a probar a la gente que realmente sí estaba equivocada y que ser lesbiana, entre comillas, es una etapa. Pero es que no siento que tenga que ver con eso, o sea, porque yo tendría que adoptar una etiqueta que actualmente no me identifica, que actualmente no se mueve conmigo, no razona con quién soy. Solo porque qué tal si en el futuro esa etiqueta cambia y entonces qué es lo que la sociedad va a pensar. Eso es que con todo respeto, a pesar de que entiendo desde dónde vienen, es que yo no tendría que etiquetarme por lo que la sociedad va a pensar. O sea, yo no tendría que etiquetarme por cómo la sociedad lo va a percibir porque las etiquetas no las crearon para la sociedad. Sí son un concepto social, pero teóricamente las etiquetas son para que las personas parte de la comunidad las agarren y se identifican y tengan un sentido de pertenencia. No para que la sociedad venga y diga como, claro, solo respetamos a las lesbianas y a las bisexuales, pero no respetamos a las personas que tienen la capacidad de conocerse y seguirse conociendo durante el paso de los tiempos, porque eso nos confundiría muchísimo a nosotros como sociedad heteronormada con pensamientos de cacahuate. O sea, es que no nació para eso. Si a ti, o sea, si a una persona heteronormada la confunde, pues lo siento muchísimo. Pero yo tengo derecho a vivir y nombrar mi sexualidad con mis experiencias sin que personas de mi misma comunidad vengan a cuestionarme. O sea, siento que claro que hay maneras de cuestionar las cosas, claro que hay maneras de decir como, oye Ale, pero si estás diciendo esto, como a mí me hace pensar esto. O sea, hay maneras de invitar a cuestionar, pero siento que muchas veces dentro de la comunidad, siento que más que invitar a cuestionar e invitar a pensar como en lo que estamos viviendo o como tal vez las vivencias que otros hemos tenido, siento que muchas veces se siente como impuesto. O sea, como es que si no es así, no puedes ser lesbiana. O sea, es que si no es así, no puedes ser bisexual. Es que si no es así, no puedes ser demisexual. O sea, porque quien sea en mi vida sabría mejor qué soy que yo. Ay, bien enojada, güey. O sea, como no estoy bien enojada, pero es que siento que es un tema que me da mucho coraje porque les digo, a pesar de que obviamente me ha tocado momentos en donde más que obligarme o imponerme una idea, se me invita a cuestionarme y siento que eso lo aprecio bastante porque obviamente yo no lo sé todo sobre sexualidad. Obviamente hay cosas que sigo aprendiendo sobre mí, que sigo aprendiendo sobre la comunidad, que sigo cuestionando constantemente. O sea, obviamente nunca lo voy a saber todo, pero siento que la mayoría de veces desde el lugar en donde las personas como haters, entre comillas, que me he topado que son haters ante esta idea de que la sexualidad es fluida, viene desde un lugar en donde su etiqueta está como muy cuadrada y muy cerrada y solo puede ser de una forma y no puede ser de otras formas, y eso me molesta bastante porque de nuevo las etiquetas no están para ser una cajita que encaja con todos. O sea, la etiqueta debería de encajarte a ti, porque por ejemplo, también me pasa muchísimo que he escuchado que hay lesbianas que aunque tuvieron una conexión como buena con un hombre en el pasado, actualmente se identifican con lesbianas porque aunque esa conexión fue válida, existió para ellas, en este momento no es una realidad, no quieren estar con un hombre, son lesbianas. Y eso no significa que sean menos lesbianas solo porque una conexión que tuvieron en el pasado funcionó o existió. No hay una forma correcta de vivir la sexualidad, no hay una forma correcta de ser o no ser una etiqueta, porque no somos las etiquetas. O sea, las etiquetas solo como describen a rasgos generales quiénes somos nosotros, pero se supone que las etiquetas encajan conmigo, no yo con ellas. O sea, yo no tendría que reprimir una parte de mí o que como etiquetarme pensando en 20 años en el futuro, porque aunque probablemente dentro de 20 años en el futuro siga siendo lesbiana, güey, si no, no tiene nada de malo. Es lo mismo para todas las etiquetas. O sea, lo mismo si ahorita tú te etiquetas como bisexual y en el futuro te das cuenta que no lo eres, es que tampoco tiene nada de malo. O sea, es que no es que fuiste menos bisexual en el momento en el que pensabas que eras bisexual, porque adivina que la sexualidad cambia, las personas cambian. Es que yo no entiendo, porque si tu color favorito muy probablemente nunca sea el mismo toda tu vida, porque cuando tenías 7 años decías es el rojo y cuando tenías 17 decías que era el verde y tal vez cuando tengas 30 decides que es el blanco. No entiendo por qué tu sexualidad no tendría que ser así. Constantemente estamos en nuevos aprendizajes, en nuevos descubrimientos. O sea, como que cada vez existen más términos y más etiquetas que son más específicas y por ende identifican o agrupan a un grupo de personas que antes tal vez se identificaba en otra etiqueta, pero teniendo esta nueva en donde ahora tienen una
definición mucho más clara, pues van a sentir que pertenecen y van a adoptar esa etiqueta, no porque su sexualidad como cambió, no porque la anterior etiqueta haya sido una farsa o haya sido solo para joder a los demás, simplemente porque encontraron algo que les acomoda más, y yo no entiendo quiénes nos creemos nosotros para juzgar eso. Para decir, es que eso no es válido, es que tú realmente entonces nunca fuiste, pues yo no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido. Siento que esa es la frase más repetida de este podcast, que no sé si lo que digo tenga sentido, pero en mi cabeza tiene sentido porque siento que lo que a mí me gustaría como lograr con la sexualidad es que todo el mundo, tanto personas heterosexuales, personas de la comunidad, comprenda que es un concepto fluido, no porque eso desacredite a las etiquetas, pero es que las etiquetas no son un concepto que tiene que acomodar a la sociedad para que te entienda a ti. O sea, las etiquetas son un concepto que se amoldan a ti, a tu sexualidad. No deberíamos de estarnos etiquetando pensando en qué va a pensar la sociedad si mi etiqueta cambia. O sea, como que siento que eso es lo que menos miedo debería darnos. Como hay tantas cosas que implican el descubrir tu sexualidad que lo que menos miedo debería darnos es de que, güey, ¿qué tal si me equivoco? Porque si en el momento se siente correcto, aunque después no lo sea, déjame decirte que para mí no te equivocaste. O sea, si en el momento se sentía correcto y después pasó algo y te diste cuenta que no era lo correcto, no es que fue una equivocación, solo que estás aprendiendo, estás conociéndote. Existen miles de formas de relacionarse con otras personas y no las vamos a conocer todas a los 15, 16 años que te etiquetas por primera vez, o a los 30, 31 años que te etiquetas por primera vez, o a los 80. O sea, como no vamos a etiquetarnos por primera vez sabiendo todo lo que viene en nuestra vida, pero eso no hace menos válido las etiquetas por las que pasamos. Obviamente no estoy diciendo, para nada quiero que se entienda que yo creo que no existe como bifobia, o que no existe transfobia, o que no existe lesbofobia. O sea, yo creo que muchas veces sí que nos etiquetamos desde un punto bifóbico o un punto lesbofóbico. También depende mucho del entorno en el que creciste. Digo esto porque yo les contaba en la historia en donde salí del closet que yo al principio pues tenía muchísima lesbofobia, entonces yo decía que era bisexual porque tenía la esperanza de que me gustaran los hombres, y eso también era bifóbico, ¿saben? Entonces me fui deconstruyendo y fui adquiriendo una etiqueta que iba más con mis valores, pero eso no significa que en el primer momento en el que salí del closet yo sentía que era bisexual. ¿Desde dónde venía? No sé si fue lo correcto, no sé si realmente fue desde una postura en donde yo puedo hablar y defender como a las personas bisexuales, porque actualmente no me identifico con eso, pero en ese momento yo sentía que era algo que me identificaba, y no creo que eso sea menos válido solo porque después pude deconstruirme y aprender que tal vez esa etiqueta no era la que yo abrazaba. ¿Se entiende? O sea, como quiero que se entienda, y no desde la manera en la que estoy justificando que haya personas que son bifóbicas, o que haya personas que son lesbofóbicas, o que haya personas que son transfóbicas. O sea, para nada. No estoy diciendo que entiendo el proceso. O sea, solo estoy diciendo que hay muchas veces en donde estamos pasando por un proceso de autodescubrimiento, de autoaprendizaje, de autodeconstrucción, en donde no vamos a atinarle, entre comillas, a la primera etiqueta, pero eso no lo hace menos válido. Eso no hace que la sexualidad esté mal o que haya formas correctas de llevar una etiqueta a cabo. Solo nos hace humanos, que estamos en constante cambio, y me cuesta muchísimo comprender por qué alguien juzgaría si tú estás pasando siempre por cambio cuando ellos también están pasando por cambio, y si tú vas como cambiando de etiqueta, porque diría de que, no, pues seguro eras lesbofóbica, no, pues es que seguro eras no sé qué. Tal vez seguro solamente era humana, intentando aprender a vivir, intentando aprender a etiquetarme, intentando como aprender a encajar en una sociedad en donde no me enseñaron a encajar. No lo sé, no es tan difícil. Con esto no quiero invalidar que existan casos en donde hay personas que están en una etiqueta desde un lugar no muy positivo. Solo estoy diciendo que intentemos pensar como comunidad que no todas las etiquetas se van a ver igual para todas las personas, y eso no hace su realidad menos válida. No todas las personas vamos a vivir la misma experiencia dentro de una etiqueta, pero si a una persona le identifica esa etiqueta, ¿quién eres tú para cuestionarla? O sea, como no sabes en el fondo cuáles son exactamente las vivencias de esa persona, cuál es su forma en la que creció, cuál es su forma de pensar, su forma de creer, como ¿por qué entre comunidad nos atacamos un chingo solo para proteger una etiqueta que ni siquiera debería de estar ahí? O sea, que al final las etiquetas solo son un concepto social. De nuevo, no las hicieron para la sociedad, las hicieron para la comunidad, pero eventualmente se convirtió en un concepto social que estamos intentando mantener de esa manera solo para que la sociedad heterosexual, para quienes no se hicieron las etiquetas, se sientan cómodos, y es que siento que eso está muy mal. O sea, de nuevo, las etiquetas se hicieron para encajar con nosotros, y de pronto estamos en una sociedad en donde la etiqueta es muy cuadrada, porque si no, ¿qué van a pensar las personas? Las personas se van a confundir, las personas van a pensar que teníamos razón, las personas, me valen pito, las personas, me valen cacahuate. Como comunidad,
quiénes somos nosotros, si sabemos lo que es ser esta minoría, si sabemos lo que es estar de este lado para imponer en los demás el que tiene que ser una experiencia universal o no es, o no encajas, o no puede ser. Como, para mí, la sexualidad sí es fluida. Eso no viene desde un lugar en donde yo odie cierta etiqueta, en donde yo quiera que la sociedad piense que entonces las personas somos así y asado, porque no. Solo viene desde que creo que somos humanos y que estamos constantemente cambiando, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones y no tenemos control sobre ellas. Pero que si actualmente estás segura de algo y te identifica, siento que tampoco está bien que dentro de tu misma comunidad, dentro de las mismas personas de esa etiqueta, vengan a tirarte. De nuevo, siempre con espacio para que se hagan cuestionamientos, pero desde un lado amable. Como yo no quiero que piensen que yo no estoy abierta a que se me cuestione, a que se me eduque. Pero no quiero que se me eduque, no quiero que se me cuestione desde un lado de imposición, que siento que es algo que pasa bastante. O sea, como que imponemos bastante la etiqueta, ¿ok? Como por favor, siento que es importante que escuchen eso. Que las etiquetas ni siquiera deberían de existir y siento que como comunidad LGBT muchas veces fallamos en tener esa apertura, o sea, como en no ser tan rígidos y no tener como una experiencia global para todo. Entonces eso es lo que quería decir. Espero se haya entendido y alguien pueda decirme, sí, Ale, tienes razón, y si creen que no tengo razón, también está bien, güey, solo díganmelo desde invitarme a cuestionar desde una posición amable y no imponerme sus realidades, porque todas las realidades son válidas, todas las vivencias son válidas, toda la sexualidad es única y diferente. Siento que está muy cañón etiquetar a todas las personas del mundo, entonces por eso se hacen como etiquetas generales, pero de nuevo no todos vamos a encajar 100% con la descripción general de esa etiqueta y no pasa nada. Gracias por escucharme, espero te haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó puedes seguir el podcast, que es muy divertido. También hablo de libros en otras redes sociales, entonces pues nada, muchísimas gracias por escucharme, te veo la siguiente semana. Te mando un beso tronado, bye bye.